Buenas noches, bienvenidos a 8910, nuestro último programa del ciclo 2013. Les agradecemos a todos que nos estén acompañando en esta programación y desde ya les pedimos a todos los que les guste este programa, si entran en Facebook pongan me gusta, si entran a través de YouTube, suscríbanse. Es una forma de ayudar a los medios de comunicación alternativos como este, que trata de llevarles a ustedes por lo menos toda la verdad, otra visión de la cosa, otra visión, otro prisma de ver la situación actual argentina y nuestra historia. Así que les agradecemos todos, este es nuestro último programa, sabemos que la Argentina está pasando por una crisis enorme en mil factores, sociales, políticos, económicos, culturales, de toda índole, y no escapa a todo este esquema también una crisis semi-religiosa, ¿no? Con todo lo que ocurre en general, tanto en el mundo musulmán con los cristianos, como también en el mundo árabe en general, y por supuesto estos ataques permanentes a la iglesia, a la religión católica, a la fe, que a todos los católicos nos duele mucho y que queremos también ver un poco de la jerarquía eclesiástica, alguna especie de reacción ante todo esto, por lo menos una comunicación más clara. Vamos a tratar hoy en el programa de hoy con un invitado especial sobre una temática que tiene que ver con la religión y que tiene que ver con la historia. Me refiero a todo lo que se relacionó a la Inquisición. ¿Qué fue la Inquisición? ¿De qué se trató? ¿Fue justo? ¿No fue justo? ¿Por qué se dan las Inquisiciones? ¿Cuál es este tema de la leyenda negra en relación a la Inquisición? Todos estos temas que tienen que ver con justamente esto que la Iglesia ha arrastrado durante tanto tiempo y que se han hecho como usinas de propaganda, digamos, destruir un poco la fe, la religión, el catolicismo, creando esta leyenda negra, hemos invitado al profesor Cristian Rodrigo Iturralde. Gracias, Cristian, por estar aquí en 8910. Gracias nuevamente, Juan, por invitarme. Cristian estuvo hace poco, recientemente, en el programa El Compromiso del Laico, hablando sobre su última publicación, 1492, Fin de la barbarie y comienzo de la civilización, sobre el mundo hispano que llega a América y, digamos, pone orden a todo el crimen, todo lo que había de canibalismo y una vida tan sangrienta que se iban llevando a cabo en la América precolombina. Pero hoy vamos a tocar el tema que tiene que ver con la Inquisición. Y Cristian Rodrigo Iturralde es investigador histórico, es ensayista, profesor de la UBA y autor de este libro que se llama La Inquisición, un tribunal de misericordia. Así que, bien abultado, bien interesante. Quisiera que me dijera por qué se te dio por escribir primero un libro que tiene que ver con la Inquisición en una época tan compleja. Y bueno, creo que el tema de la Inquisición es uno de los temas peores estudiados que hay, ¿no? Por lo menos de cuestiones históricas, y es un tema que ha sido abordado con innumerables prejuicios. Entonces, bueno, creía que se imponía de alguna forma una rectificación histórica del tribunal, ¿no? Lo que fue realmente no es casualidad el título, es deliberado, en un tribunal de misericordia, porque justamente con la Inquisición fue el único tribunal de la historia en que el acusado o culpable podía obtener el perdón con tan solo arrepentirse de la falta del hecho cometido. Así que vemos que no creo que exista un tribunal similar en la historia. Vos a decir que se determinó como si fuera un tribunal más justo, ¿no? De misericordia. Sí. ¿Por qué la Inquisición católica fue un tribunal, o se considera para vos un tribunal más justo de la historia? Yo creo que puede ser considerado el tribunal más justo de la historia si vamos a los hechos objetivos, ¿no? Como por ejemplo lo que eran la cuestión procesal, ¿no? Lo que eran las garantías procesales con las que contaba cada uno de los encausados. Por mencionar algunas, por ejemplo, sabemos que cada reo tenía derecho a 1 o 2 abogados proveídos por el mismo tribunal. Incluso aquellos de mayor poder adquisitivo podían, por supuesto, optar por la contratación de un abogado fuera de la órbita de la Inquisición. No obstante, la cantidad de absueltos a instancias de estos abogados proveídos del tribunal fue altísima. Lo que prueba es una prueba veraz, ¿no? del interés que tenían en estudiar el proceso.
O sea que la justicia prácticamente no ha cambiado con relación al que tiene más poder adquisitivo puede tener una mejor defensa que el que no lo tiene. No ha cambiado, pero bueno, pero en este sentido no es que tenía mejor defensa, que tenía la oportunidad de adquirir un abogado fuera, porque los tribunales prohibidos del tribunal eran completamente probos, ¿no? Y como decía recién, prueba de ello son la gran cantidad de absoluciones que se obtuvieron. Además de los abogados, podemos una garantía también muy importante era la tacha de testigos, ¿no? El que era acusado tenía la oportunidad de señalar a sus enemigos o aquellos que guardaran alguna animadversión contra él para no ser admitidos por el tribunal como testigos contra él. O sea, eso realmente es una... ¿Cómo se declaraba un testigo? ¿Cuáles eran los elementos que determinaba que tuviera que ir a juicio o se apresaba por el tema de la Inquisición? Bueno, la denuncia, ¿no? ¿Quién podía denunciar? Cualquier persona, por lo general era toda gente proveniente del pueblo llano, que bueno, que veía ciertas actitudes o normas de una persona contra el orden establecido, contra la sociedad, contra la religión. No olvidemos que aquella era una sociedad totalmente cristocéntrica, por tanto la columna vertebral de aquel estado, de aquella sociedad, era religiosa, católica. Por tanto, atentar contra ese orden católico cristocéntrico era considerado por el mismo Estado como un delito de lesa majestad, ¿verdad? Era un atentado contra el mismo Estado. Bueno, la denuncia era lo que podía dar comienzo al proceso. Pero eran necesarias no menos de 5 o 7 denuncias bien fundadas. No podían ser admitidas las denuncias anónimas, tenían que ser firmadas con nombre, apellido, y bueno, luego si las denuncias eran viables o podían llegar a dar lugar a un proceso, se iniciaban las investigaciones preliminares por distintos funcionarios del tribunal, ¿verdad? Por supuesto que el proceso podía ser desestimado, ¿no? De acuerdo si se creía o no que había elementos suficientes para comenzar. ¿En qué época se da? ¿Qué periodos de tiempo se da el tema de la Inquisición? Tenemos la denominada Inquisición medieval, siglo XIII, arranca en el año 1232, 31-32, hay alguna divergencia en cuanto al año exacto, y luego, bueno, la más conocida es que la española, ¿verdad? Que arranca en el año 1478. Que bueno, sí es la más conocida. ¿Y culmina más o menos en qué época? Y en 1830 es abolida formalmente, pero lo cierto es que la Inquisición, podemos decir que la Inquisición realmente tuvo algo de actividad en algunos periodos dentro del primer siglo y medio. Luego, a partir del siglo XVIII, ya con los Borbones al poder, ya prácticamente no se registra actividad alguna ni procesos. ¿Por qué se da la Inquisición? ¿Qué es lo que genera una Inquisición? Bueno, la Inquisición de alguna forma fue una institución creada por la Iglesia que tenía la función de, digamos, de actuar como guardiana de la ortodoxia, ¿no? de la religión. Lo que hacía la Inquisición es, bueno, recibidas ciertas denuncias sobre una persona, era de acuerdo a los elementos que se habían reunido hasta el momento, bueno, se investigaba, ¿no? La causa, y la Inquisición lo que tenía que hacer, en definitiva, la Inquisición era quien consideraba hereje o no hereje a una persona, o culpable de otro delito, porque luego la Inquisición se ocupó de otros delitos menores, pero el principal, el más grave al Estado y a la religión era y al hombre, ¿no? Porque se procuraba la salvación del alma del hombre, que era considerada mucho más importante que el efímera al cuerpo. ¿Estaba ligado entre lo que era la Inquisición religiosa con el Estado político, llamémoslo, de la época? Sí, totalmente. En realidad, bueno, la Inquisición en el caso español, si bien formalmente es dirigida por el pontífice, en este caso fue creada a instancias de los reyes católicos, porque bueno, por él había un caos social, ¿no? Que se vivía en esa época. 700 años de ocupación de los moros. Totalmente. O sea, una vez que ya se había logrado la unidad nacional, luego la reconquista, y de tantas vidas que se habían perdido en esos 800 años, del año 711, querían consolidar esa unidad social que habían conseguido, y bueno, por supuesto, la Inquisición jugó un papel muy importante en esto, ¿no? Porque la unidad nacional estaba dada por la unidad religiosa. ¿Se daba en Europa, en toda Europa? Es decir, la religión católica tuvo, con los estados europeos, tuvo que ver en toda Europa. ¿Se desarrolló la Inquisición en Europa o solamente en España?
No, la Inquisición, bueno, en los países católicos, ¿no? Estuvo presente en Portugal. Bueno, casi todos eran católicos para esa época, ¿no? Sí, bueno, pero luego de la irrupción de Lutero, ¿no? En la órbita europea, ya comienzan a sucederse cientos de guerras religiosas, por lo cual, bueno, no estuvo presente la Inquisición católica, lógicamente, en las regiones dominadas por los protestantes, pero bueno, tuvieron una suerte de Inquisición, por mencionar de alguna forma. Si entendemos Inquisición como persecución, que es lo que fue en el caso de los protestantes, sí existió en las regiones protestantes una persecución atroz, principalmente contra los católicos o los disidentes, ¿no? De cierta opinión. ¿Cuál diferencia había entre la Inquisición protestante y la Inquisición católica? Bueno, principalmente la Inquisición católica, como había comenzado a mencionar, tiene una serie de garantías hacia el acusado, muy importantes, que se respetaban a rajatabla, y en la Inquisición protestante, por denominar de alguna forma, se incluía incluso la persecución política, porque la Inquisición en las regiones protestantes eran un brazo del Estado protestante. Entonces muchas veces eran persecuciones políticas y por supuesto que quien osara desviar una coma de lo dicho por Lutero era considerado un hereje, ¿verdad? O sea, bueno, por eso surgieron un sinfín de distintos disidentes. Estuvieron los calvinistas, bueno, Servet es un claro ejemplo, estuvo Calvino, Zwinglio, y cada uno armó su propia sectita creyendo sus propias, o sea, al no haber un órgano rector de la doctrina, entonces cada uno se sintió libre de interpretar la doctrina a su forma, y bueno, y prueba de y la lógica consecuencia fue, bueno, la persecución, ¿no? Entre estas, que por suerte España pudo preservarse esas guerras protestantes gracias a la unidad lograda por la religión. Ahora decías que, bueno, el hecho de que los juicios misericordiosos de los tribunales de la Inquisición católica tenían eran más benévolos, llamémoslo, ofrecían más garantías, y las no garantías que ofrecía el mundo protestante. ¿A qué grado de, digamos, de violencia, llamémoslo, de extremo llegaba el mundo protestante? Bueno, el mundo protestante, por ejemplo, nosotros sabemos que... no, porque tenemos como una rivalidad, ¿no? No, por supuesto, pero para hacerte una pequeña distinción entre uno y otro, nosotros sabemos que, bueno, había un proceso, ¿no? Para los acusados, para que alguien pueda ser considerado culpable en la Iglesia Católica, y para los protestantes bastaba tal vez una firmita del déspota de turno para mandarlo a ejecutar. La tortura no estaba regulada, por tanto, se podía mandar a cualquiera a torturar. Las cárceles eran inhumanas, ¿no? Y las torturas duraban, pero muchísimos días, muriendo mucho en las mismas salas de tortura. Las diferencias, me preguntabas, ¿verdad? Sí. Bueno, por ejemplo, Charles Lea, que es uno de los historiadores, podemos ya considerar un historiador de fuste del protestantismo, relativamente objetivo. Él da la cifra de 200.000 personas asesinadas por los protestantes, ¿no? Por guerras religiosas, digamos, ¿no? Más que nada también por el supuesto delito de brujería, ¿no? Porque el protestante, a diferencia del católico, consideraba a la bruja que era realmente un ser endemoniado y que no merecía, por tanto, un juicio. Se le ejecutaba directamente. En cambio, la Inquisición española y católica consideró la brujería como un estado de insanía, tal vez, y era una persona que podía ser reinsertada en la sociedad, ¿verdad? Por eso vemos que, como mucho en 350 años de Inquisición católica en España, incluso en Portugal, en Roma, como mucho va a haber 50 brujas relajadas al brazo secular. Y bueno, se cuentan de a cientos de miles las víctimas por estos supuestos delitos de brujería en las regiones protestantes. Con relación al trato de los herejes, llamémoslo, sí, o en circunstancias que estaban presos, etcétera, ¿cómo era el tratamiento? ¿Había un tratamiento especial? ¿Se los tenía todos juntos en una celda? ¿Era un trato diferente? Siempre comparado con los protestantes, ¿no? Porque me interesa esta dualidad. Bueno, había, por supuesto, que había distinto tipo de herejes, ¿no? Había varias categorías, como el hereje pertinaz, era aquel el hereje que seguía, que no se rectificaba, no se arrepentía de la falta cometida y que pretendía arrastrar a otros, ¿no? Tras de sí. Y había cárceles que eran grupales y había, por supuesto, como existe hoy en día, cárceles incomunicadas, ¿verdad?
Pero bueno, las cárceles era Vox Populi en la época y se ha reconocido hoy en día. Ya prácticamente no hay divergencia sobre el asunto, en que las cárceles de la Inquisición realmente eran cárceles modelos de Europa, ¿no? En España principalmente. ¿El tratamiento interno? El tratamiento en sí, por supuesto, tenían 4 comidas diarias, algo que inexistente principalmente en las cárceles seculares de los restos de los países de Europa. Podían escribir, muchos han escrito obras que han sido luego publicadas dentro de las cárceles de la Inquisición, por tanto eso demuestra que había cierta tranquilidad, ¿no? Ahí adentro tenían, bueno, su cama, su escritorio, tenían una ventana, por tanto, no, en las regiones, las cárceles de las regiones protestantes eran totalmente, eran insufribles. ¿Cómo era la estructura, digamos, de un tribunal? ¿Cómo estaba conformado? Bueno, teníamos formalmente los jefes de derecho, digamos, las autoridades eran el Papa y en el caso de España los monarcas también, ¿no? En la estructura propiamente del tribunal tenemos un gran inquisidor general y luego tenemos un inquisidor principal para cada una de las regiones españolas o católicas. Por lo general en cada tribunal, por ejemplo el tribunal de Sevilla, hay 3 inquisidores de los cuales uno es principal. Entonces tenemos, la estructura vendría a ser un inquisidor general, luego lo que se denominó el Tribunal de la Suprema Inquisición, y abajo de eso vienen los inquisidores, ¿verdad? De cada uno de los tribunales. Y luego, bueno, tenemos una serie de funcionarios que es muy larga, pero tenemos familiares, calificadores, teólogos, una serie muy grande de... ¿Y el proceso cómo iba judicialmente? Desde que había la denuncia, se lo arrestaba o pasaba a la celda, se lo iba, digamos, visitando para ver si efectivamente estaba consustanciado era difícil. ¿Con la herejía o...? Sí, bueno, no era tan fácil. La prisión preventiva, incluso hoy es mucho más común la prisión preventiva que en aquellos tiempos. O sea, el auto de prisión no se daba fácilmente. Por supuesto, como había unas investigaciones preliminares, una vez que empezaba, si se veía que había lugar para un proceso, bueno, por supuesto se enfrentaban las partes, ¿no? Cada uno con sus argumentos, y luego, bueno, el caso era, la sentencia era dictada la sentencia si era culpable o inocente, por, ¿cómo se dice? Por un tribunal, ¿no? Un tribunal que, bueno, estaba compuesto por, había personas incluso civiles, también había personas religiosas, estaba el inquisidor principal, y bueno, eso. Y en todo ese juicio de Inquisición, bueno, se lo trataba o de convencer o se lo estudiaba al preso o al imputado como para ver si podía cambiar de opinión, si estaba seguro de que era hereje realmente. ¿Cómo determinaban ese proceso, digamos, ¿no? Entre la acusación y el descargo, llamémoslo, a través de los abogados o a través de sí mismo? Bueno, pasa que por lo general cuando ya estaban siendo encontrados, digamos que había, era llamada evidencia impedimenti, que estaba considerada cuando ya había mucha evidencia que lo mostraba como culpable, entonces se sabía que ya había un grado de culpabilidad en la persona, entonces se intentaba convencer de que se arrepintiera, ¿verdad? Se lo dejaba a veces largos periodos solo, y muchas de estas personas, por supuesto, se arrepentían. Creo que esa era la pregunta. Sí. No sé si... Vamos a ir a un pequeño corte, Cristian, y volvemos enseguida. Vamos a seguir tratando sobre este tema de la Inquisición, que es la leyenda negra. También vamos a hablar de la leyenda negra. Ya volvemos aquí en 8910. No se vayan.
Bueno, seguimos en este segundo bloque con Cristian Rodrigo, profesor, investigador, ensayista y escritor. Bueno, este magnífico libro, La Inquisición, un tribunal de misericordia. Realmente admirable. Cristian Rodrigo lo edita Vórtice. Y me gustaría que en este bloque me contaras cuál era, si cuando alguien era procesado, en fin, no imputado, estaba en proceso, ¿qué garantías tenía? ¿Qué garantías tenía para defenderse? Para defenderse, una buena pregunta. Bueno, algunas las hemos comentado ya, ¿no? Como los abogados, también podía invocar y llamar contra testigos en su favor quisiese o considerase necesario. Hemos ya mencionado el tema de la tacha de testigos, ¿no? Para eliminar los enemigos manifiestos del acusado. No estaban permitidas las denuncias anónimas, esto es muy importante. Debían ser firmadas, ¿no? Y cotejada la información. Existía también la recusación, ¿no? de los jueces, incluso del inquisidor, porque bueno, podía darse el caso que estos guardan alguna animadversión particular contra el rey, entonces existía la recusación de jueces o inquisidores. Luego tenemos, por supuesto, la apelación, muy importante, ¿no? La apelación de la sentencia, ¿no? Incluso la apelación del auto de prisión o tortura, por ejemplo. Entonces existía la apelación, existía la doble instancia, que también es muy importante, básicamente por nombrar algunas de las más conocidas garantías procesales, que incluso hoy, ¿no? Vemos que no se respetan. En todo ese proceso, bueno, decíamos que estaba preso, bueno, lo metían en un calabozo, es decir, se determinaba. ¿Cómo era el tratamiento? ¿Era un tratamiento duro? ¿Era un tratamiento como se comenta? ¿O era algo más suave? No, realmente era yo le diría que incluso una cárcel modelo, si la comparásemos con la cárcel del siglo XX, uno puede, observando los mismos documentos, ¿no? Y incluso de gente que estuvo presa en esos tiempos, eran cárceles, había una cama, por supuesto un colchón, tenían una mesita, una silla, había una ventana, tenían 4 comidas por día, muchos han escrito obras muy conocidas ahí dentro, estando presos de la Inquisición. Incluso sucedía muchas veces que los criminales de delitos comunes se hacían pasar por o blasfemaban para ser trasladados a las cárceles de la Inquisición, que era Vox Populi, que eran las mejores de la época, ¿verdad? Entonces los criminales comunes se hacían pasar por blasfemos para ser trasladados de las cárceles seculares, civiles, a las de la Inquisición, donde recibían un trato realmente la verdad que bastante bueno. Y en América, ¿cómo se da todo este esquema? ¿Es tan duro como en Europa? No, bueno, en América sabemos los 3 tribunales principales formados, el de Cartagena, el de México y el de Lima, pero la mayor parte de los procesos no se dan por cuestiones ligadas a la herejía, sino básicamente por cuestiones, podemos considerar delitos menores, ¿no? Que tranquilamente podrían haber tratado, actuaron básicamente como un tribunal eclesiástico, tratando cuestiones como la blasfemia, delito de solicitación, poligamia, ese tipo de cosas, pero no, prácticamente no podemos hablar de una rigurosidad aquí del Tribunal de Inquisición en ¿Hay América. algún número determinado que se diga, bueno, tantos fueron muertos? Es decir, ¿hay muertos en América por el tema de Inquisición? Digo, en la América católica, ¿no? Sí, realmente son muy pocos los ejecutados, hay que decirlo, a instancias de la Inquisición por el Estado. La cifra que se da, bueno, no sé si puedo tratar después el tema del simposio de la Inquisición, de Juan Pablo II. Eso al final me gustaría. Pero bueno, no, las cifras que se dan en total, si que después volvemos sobre el tema, es el 0,1% del total de procesados en 350 años de Inquisición, contando América y contando Europa, es el 0,1%. 0,1% sobre los 100.000 procesos estudiados, hasta la fecha, que prácticamente corresponde a la totalidad. Claro, que más delitos, digamos, del Estado que la Iglesia en sí, ¿verdad? Las ejecuciones principalmente venían por delitos civiles y por el Estado. En cuestiones relacionadas a la religión, salvo las primeras épocas de la Inquisición en España, prácticamente no ha habido. ¿Las muertes se daban de qué naturaleza? Si se tenía que ejecutar a alguien por delitos mayores, ¿de qué forma eran? ¿Cómo se lo determinaba la pena de muerte? ¿En qué forma? La pena, bueno, el Estado, todos los estados tenían
dependiendo del delito, estipulaban el castigo y la pena. Para el caso de herejía, como hemos mencionado antes, que era considerado el delito de lesa majestad, se estipulaba la muerte, ¿verdad? Pero únicamente si había reincidencia, o sea, no se podía condenar a muerte a uno al hereje pertinaz si era la primera vez que incurría en el delito. Entonces, al relapso, que relapso significa reincidente en este caso, la Iglesia lo relajaba el grosso secular, que quiere decir que si lo dejaba, pasaba la órbita del brazo del Estado, y el Estado para la herejía decía que, ¿cómo se llamaba? Había que darle muerte, y la muerte por lo general era por ahorcamiento, y tal vez luego del ahorcamiento se lo quemaba. Pero por lo general, esto es un dato que la gente desconoce, y muchas veces piensa que la gente moría quemada viva, únicamente los protestantes quemaban a la gente viva. Por lo general, en la España católica, primero los estados católicos se los estrangulaba primero. Y en la América protestante y en la América católica había una diferencia. ¿Fue significativo en la América protestante la Inquisición? Y bueno, habría que ver, claro, no podemos hablar propiamente de una Inquisición protestante, sino porque Inquisición católica implica para mí implica justicia y una serie de garantías a los acusados. Entendamos la Inquisición protestante como una persecución. Sí, por supuesto que ha sido, lo ha comentado el mismo Charlea, que ha sido unos historiadores de fuste que han tenido los protestantes. Él da la cifra de 200.000 personas, ¿no?, ejecutadas por los protestantes por delitos muy leves o suposiciones de incursión en el delito de brujería. Estamos hablando de un número enorme en una población que tampoco era tan numerosa, ¿no? No, igualmente estas cifras las das para el caso de Europa, pero todos los protestantes han sido muy severos con el trato de, no solo de herejía, sino con cuestiones políticas también, porque bueno, está muy ligada a la política, a la religión. Ahora, en la América, donde nosotros tenemos cientos de aborígenes de diferentes culturas con sus propios cultos, sí. ¿Qué incidencia tenía la Inquisición con relación al mundo indígena? Bueno, es muy importante, esta pregunta es muy importante, porque hay que saber que los indígenas no estaban sujetos a la autoridad de la Inquisición, ¿no? Los indígenas no podían ser procesados por el Tribunal de la Inquisición por ser justamente neófitos en la fe, ¿verdad? Y como tampoco, esto hay que dejarlo bien en claro, tampoco los judíos jamás fueron ni podían ser procesados, ni los musulmanes ni gente de otras religiones, sino únicamente los católicos podían caer bajo la potestad de la Inquisición. Por supuesto que si un judío se convertía o un musulmán se convertía, ya pasaba hasta dentro de la órbita católica, ¿verdad? Los judíos en este caso, ¿qué tenían? ¿Hubo muertes por la Inquisición católica? De alguna manera decimos que era solo para los católicos, pero como hay esta leyenda negra, ¿no es cierto?, donde en cientos de publicaciones los judíos se sienten damnificados directamente por la Inquisición, y quisiera que me digas si hubo en este caso judíos fuera que no fueran conversos, judíos que hayan sufrido la muerte por la Inquisición católica. No, por supuesto que no, eso refleja realmente una ignorancia y realmente una aversión al estudio del tema, ¿no? Muy importante porque ya la documentación que existe realmente es ingente, está a disponibilidad de todos. Si no hubiera sido por la Inquisición, seguramente los judíos hubieran sido linchados por el pueblo, porque antes de la Inquisición sucedían muy frecuentemente los linchamientos, ¿no?, de judíos. ¿Por qué? ¿Por estafa? Y por lo general los judíos, sabemos, no solo han sido expulsados de Europa, para la época que España los expulsa, ya habían sido expulsados prácticamente de toda Europa y a veces 2 o 3 veces, como en el caso de Francia. Por eso la reputación del judío en todo el mundo era realmente muy mala, ¿sí?, por temas de usura, por temas de quinta columna, ¿no?, favoreciendo a potencias extranjeras en detrimento del país donde eran residentes. O sea, se considera a los judíos aparte de una comunidad muy cerrada que jamás quiso integrarse, ¿no?, a la nación que le daba hospitalidad. Y eso generaba en la gente común y en el pueblo llano, encima ellos mostraban un desprecio a las costumbres, ¿no?, del lugar donde estaban, y eso generaba en el hombre del pueblo llano, por supuesto, un disgusto entendible, y por eso sucedían muchas veces los linchamientos, porque incluso los judíos muchas veces asesinaban gente, ¿verdad? Está probado, ¿no? E incluso
el tema de los sacrificios rituales que hicieron de niños, los judíos, ¿no? Había ciertos sectores de judíos que eran muy fanáticos, realmente furibundamente anticatólicos, y lógicamente el pueblo se sentía tocado. ¿Ellos tenían su propia inquisición, digamos, interna, mientras iba dando la Inquisición católica? Bueno, ellos tenían unos tribunales muy rigurosos, por supuesto, ¿no? Que incluso castigaban más severamente la blasfemia que los mismos católicos. No, realmente bueno, sabemos que las penas dispuestas por los judíos históricamente, la lapidación, apaleamiento, tortura, los judíos justamente no creo que tengan mucho derecho a acusar a la Iglesia Católica en este tipo de cosas. ¿Y en esto hay algún tipo de número de muertes de judíos por ellos mismos dentro de sus propios tribunales? Decías que confiaban más en los tribunales católicos que en sus propios tribunales. Claro, incluso se daba caso. Creo que es una buena muestra de la probidad con la que se manejaba la Inquisición, que incluso algunos sucedía en la Inquisición medieval. Esto lo comenta León Poliakov, ¿no? Que él ha escrito una obra monumental sobre la historia del judaísmo, y él es reconocido mundialmente. Él cuenta una anécdota muy particular que dice que los judíos en la Edad Media, en el funcionamiento de la Inquisición medieval, le pedían a los mismos inquisidores católicos que se hicieran cargo, por favor, de sus propios herejes, de los herejes judíos, porque en ese momento había una disputa muy grande entre los talmudistas y antitalmudistas. Entonces confiaban realmente en una gran confianza por el juicio y los conocimientos teológicos y las intenciones, ¿no?, de estos inquisidores. Entonces los mismos judíos pedían a los inquisidores que actuasen. Rabinos, estoy hablando de rabinos, ¿no? Por eso incluso un dato también muy importante, en el Sanedrín de 1812, convocado creo que en épocas de Napoleón, varias comunidades judías, creo que era una especie de asamblea de rabinos, agradecen a España el trato dispensado hacia ellos, bueno, en su estadía, ¿no?, mientras estuvieron en España. A ellos, o sea, vemos que por tanto que los mismos judíos agradecen a España y no se quejan en absoluto de ningún tipo de persecución religiosa. ¿Y en Europa tuvo que ver algo de los judíos dentro de la Inquisición? En Europa, ni en América ni en Europa se dio, digamos, ningún tipo de crimen, muerte contra los judíos, ¿verdad? No por lo menos religioso, o sea, puede haber sido algún particular del pueblo, pero no una persecución institucional religiosa, porque la Inquisición siempre fue muy claro, solo se podía procesar a los católicos, ¿verdad? Porque herejía justamente es negar o poner en duda alguna verdad de fe, ¿no? De la que uno después del bautismo. ¿Por qué crees que el mundo moderno impone esta leyenda negra? ¿Por qué crees que es un tema político, es un tema religioso, es un tema de ataque a la Iglesia Católica? ¿Cuál es el motivo que vos crees que esta leyenda negra se puso en marcha? Bueno, yo creo que es odio, ¿no? Bueno, la leyenda negra en realidad propiamente empieza, sabemos, hacemos un poco de historia bien rápida, básicamente por los protestantes, ¿no? En la época de Flandes, apoyada por la imprenta, la finanza y la finanza judía, ¿no? La leyenda negra es creada por los judíos y los protestantes, por su odio visceral contra España, pero más que nada contra la Iglesia católica, y hoy se sigue sosteniendo, a pesar de la documentación que la refuta. Yo creo que por odio totalmente a la Iglesia, a España, a la verdad ¿Un histórica. poder económico, un poder de fe, digamos, por un tema religioso o por un tema Yo creo que es una cuestión teológica, realmente, como casualmente decía Perder otra vez, es una cuestión teológica. Yo creo que realmente hay un ánimo de destrucción total de todo lo que implique alguna influencia de la Iglesia Católica, en este caso. De otra forma no se puede probar. No hay otra forma que realmente es odio. Yo creo que es odio religioso lo que mueve a estos grupos. Viste que se ha dado una moda en los últimos años, ¿no? Del mea culpa, ¿no? El mea culpa, el ejército argentino sale y hace su mea culpa con relación al mundo político de la década del 70, después aparecen los militares y hace su mea culpa, después cada uno hizo su mea culpa. ¿Vos crees que la iglesia ha hecho su mea culpa, digamos, ante esta leyenda negra que no tiene nada que hacer, pero ha hecho una investigación como para decir, señores, esto es así y es irrefutable y de leyenda negra no tiene nada, sino que
la Inquisición se realizó de tal manera. ¿Hubo alguna especie de estudio de No, trabajo? por supuesto. El problema surge, Juan, que para mí todas las realidades que nosotros percibimos vienen de los medios de comunicación. Entonces ahí, por supuesto, nadie se toma el trabajo de cotejar si realmente es cierto lo que está diciendo otra persona, ni tiene una voluntad de estudio, lo que es más grave uno en los católicos, ¿no? Porque uno tendría que informarse medianamente acerca de la veracidad o no de las acusaciones que se le endilgan. Claro. No, el tema del mea culpa, lo que hay que hacer primero, hay que ver cuál es el verdadero alcance del mea culpa. El mea culpa no es pedir perdón por el pasado nuestro, ciertamente. Existe un documento, ¿no?, de la Comisión Teológica Internacional a este efecto, titulado Memoria y Reconciliación, la glosa y las culpas del pasado, sentido y alcance del reconocimiento de las culpas históricas. Esto lo deben leer, creo que los católicos que piensan que la Iglesia pidió perdón por las cruzadas, por la Inquisición o por la conquista de América, lo que fue justamente a la inversa. Entonces lo que hay que hacer acá, esto incluso lo ha dicho Juan Pablo II, Ratzinger incluso ha dicho, nuestro Papa Benedicto XVI, que la Inquisición supuso un gran avance, ¿no? Porque a partir de la Inquisición nadie podía ser juzgado sin un proceso justo. Eso lo dijo nuestro Papa Benedicto XVI, y otros cardenales han hablado laudatoriamente acerca del tribunal, y esto sería bueno que los católicos lo sepan y lo investiguen. Y aparte del mea culpa, hay que entender que no es un dogma, no es una resolución ex cátedra, ni tampoco una retractación del magisterio. O sea, hay que saber entender el verdadero alcance del mea culpa. O sea, para digamos, una revisión sobre esto, ha habido, Juan Pablo II creo que citó a una especie de, claro, de análisis entre diferentes religiones, claro, estudiosos. Sí, en octubre del año... Abrió los archivos también. Exactamente, en octubre del año 1998, Juan Pablo II, ¿no?, y Borromeo y otros cardenales llamaron a la conformación de un simposio internacional, ¿no?, para la cual se convocó a distintos historiadores de distintos lineamientos para que estudiaran profundamente todos los documentos existentes, ¿no?, del tribunal. Bueno, luego todas estas ponencias luego se pasaron a actas y fueron... Luego integraron un libro que se llamó La Inquisición, de más de 800 páginas, editada por Roma, y aquí podemos ver claramente de estas ponencias, de estos historiadores, del simposio, que la Inquisición fue un tribunal realmente justo. Aquí dan las cifras, ¿no? Parte de las cifras que vos me preguntabas al principio. ¿Estos estudiosos eran provenientes de qué? ¿De la misma religión o de diferentes distintas nacionalidades y distintas religiones? Judíos había, por supuesto. Había gente de ascendencia judía, no estoy seguro si judíos practicantes, pero igualmente no hay que recurrir al simposio para esto exclusivamente. Hay historiadores judíos, como por ejemplo lo tenemos a Bernard Lazare, y hay otra serie de historiadores judíos que han sido honestos, de trayectoria honesta, que han reconocido varias de estas realidades que estamos diciendo nosotros acá. Ha habido también historiadores honestos protestantes, o sea, realmente hay una serie de elementos que nos permite claramente concluir en que la Inquisición fue el tribunal más justo de la historia. Esto jamás, yo creo que voy a seguir sosteniendo esa tesis hasta que alguien me demuestre lo contrario. ¿Por qué crees que algunos acusan de totalitario, digamos un dogmatismo totalitario de la Iglesia y España? ¿Por qué crees que Bueno, esto pues yo creo que es parte del desprestigio que se quiere lograr, ¿no?, sobre España, la acción misional española y sobre la Iglesia? Obviamente, como siempre, creo que tenemos que desprendernos de estas categorías modernas, ¿no?, que nos quieren imponer en el lenguaje para definir o calificar actores o sucesos pasados. La verdad que resulta bastante curioso, ¿no?, que se acuse de dogmatismo o de fanático totalitaria a la Edad Media o la Edad Moderna, siglo XV y XVI, cuando actualmente también vivimos ahí. Existe un dogmatismo y un totalitarismo ideológico y hasta religioso, en el sentido antirreligioso, porque usted fíjate, Juan Manuel, que ahora si alguien osa poner en duda la democracia o, por ejemplo, ciertas cuestiones históricas relacionadas al judaísmo, por ejemplo, ya le habla mal de la democracia o del judaísmo, actualmente le llueve no solo la condena social, ¿no?, que lo convierte básicamente a uno en un paria que después no puede trabajar más, sino incluso consecuencias legales, ¿no? No puede estar en la cárcel o procesado. Por tanto, existe un dogmatismo hoy
a pesar de ser una sociedad antirreligiosa, tiene sus dogmas. Y este dogma es, esta censura es no poder cuestionar la democracia ni ciertas actitudes de los judíos. Creo que esto es, vivimos en el totalitarismo. Transformar todos esos temas en una especie de dogma de fe. Dogma de fe. Entonces no es cuestionable, no es discutible, no es nada como la democracia o como nuestra realidad nacional con su relato del gobierno, etcétera. O sea, que estamos en el horno en ese aspecto. Creo que requiere una gran maduración social, ¿no? Histórica y de compromiso. Cristian, muchísimas gracias por haber compartido este programa. La verdad que el libro es excelente, lo leí, muy bueno, lo recomiendo. Todos los que quieran, La Inquisición, un tribunal de misericordia, que pueden buscarlo, no sé, en algún lado. Está en varias librerías, creo que la Universidad Católica sigue todavía disponible y en varias librerías de Capital, por supuesto. Esta edición ya está agotada, pero hay otra nueva en curso. Bien. Así que realmente te quiero agradecer muchísimo nuevamente por darme un tiempo y permitirme poner algunas cuestiones de este tribunal tan vilipendiado injustamente. Te agradezco muchísimo. Tantas cosas son vilipendiadas injustamente en la historia y en nuestra vida. Realmente es duro. Muchísimas gracias. Te deseo una feliz Navidad, un feliz año. Igualmente, feliz año para vos. Bien y que estés tranquilo. Y gracias por estar aquí en mi último programa. Muchas gracias, Juan. Ha sido un honor. Bueno, nosotros vamos a ir un pequeño corte porque vamos a tener la grata visita de hacer un segundo bloque con el profesor Alberto Huela. Ya volvemos.